Hola a todos, mi nombre es Emilio Trejo de Trejo RCA. Hoy les vamos a mostrar una metodología que hemos implementado a lo largo de 30 años y hemos llegado a una fórmula que realmente es efectiva para solucionar los problemas crónicos de las empresas. Problemas de cualquier tipo, problemas de merma, baja productividad, cualquier tipo de problema que tenga tu empresa. Y vamos a ver acá que es el paso a paso para llegar a las causas raíz fundamentales de esos problemas y cómo solucionarlos de raíz para evitar la recurrencia de por vida. La intención de esta masterclass es rescatar el prestigio de la metodología de análisis causa-raíz que se ha perdido durante años por malas aplicaciones y se pierde el entusiasmo por esta metodología, se pierde la motivación al no conseguir las causas raíz reales de los problemas y se abandonan esos esfuerzos. Lastimosamente ha pasado así en muchos casos y eso nos lleva a buscar rescatar realmente la importancia de utilizar esta metodología. Espero que sea de utilidad para ustedes el material que les vamos a presentar a continuación. La masterclass se llama RCA, Estrategias y Metodología para Eliminar Problemas Crónicos desde la Raíz. ¿Ok? El contenido que vamos a estar revisando es por qué tenemos problemas crónicos en la industria. Vamos a ver por qué los tenemos. Cualquier tipo de problema. Lo que mencionamos ahorita, fallas de equipo, merma, baja productividad, problemas de logística, de gestión, de problemas administrativos, cualquier tipo de problema que tengamos. Nos enfocamos en problemas crónicos, no en eventos esporádicos ni en eventos de seguridad. ¿Ok? Solamente problemas crónicos de la industria. Después, por supuesto, vamos a ver cómo podemos solucionar esos problemas crónicos y cómo nos vamos a apoyar en los 4 pilares del análisis causa-raíz, del proceso de solución de problemas que hemos ido desarrollando durante años para llegar a realmente una fórmula que garantiza que lleguemos al final del análisis y solucionemos, que consigamos la causa raíz y la solucionemos con un plan de solución que vamos a ver cómo se elabora. Ok, entonces comenzamos. ¿Por qué tenemos problemas crónicos? Ok, las causas del por qué tenemos problemas crónicos las hemos visto por falta de análisis en equipo. Nosotros vemos que la gente trabaja en forma individual. En ocasiones se hablan entre, por supuesto, distintos departamentos, pero no tienen el suficiente tiempo para que entre todos abordar el análisis del problema y llegar a las causas raíz y solucionar esos problemas. No tienen los tiempos porque las organizaciones no dan los tiempos suficientes para que la gente se reúna y pueda conversar el tiempo suficiente sobre sus problemas. ¿Ok? Entonces muchas veces hemos oído análisis causa-raíz, hemos ido a empresas a hacer un análisis de un problema y el problema era tan sencillo que nosotros le comentamos a las personas, mira, si ustedes se hubieran siquiera reunido, juntado en analizar esos problemas, hubieran llegado a la causa-raíz, hubieran solucionado igualmente. Por supuesto, si el problema tiene un poco más de complejidad que lo normalmente que ocurre, necesitas una metodología, alguien que te guíe, el tiempo se hace más largo inclusive, ¿verdad? Pero siempre va a ser el equipo multidisciplinario el que haga el análisis el tiempo suficiente y que incluya personal base. ¿Por qué personal base? Porque es el personal que conoce el equipo, lo ve todos los días, ve cómo se comporta. Y es innumerable las veces que hemos visto que cuando traemos a ese personal base los análisis, ellos son los que traen las causas raíces. No todo el tiempo, pero hay muchísimas veces ellos son los que nos abren los ojos de cuáles son las causas raíces de los problemas que estamos enfrentando. También eso genera mucho sentido de pertenencia, trabajo en equipo, se solucionan los problemas de comunicación que tienen muchas empresas. Nosotros llegamos a la empresa y le decimos, dime cuáles son tus 10 problemas fundamentales, los más importantes que tienes acá en esta planta. Y nos dicen siempre fallas de tal equipo, problemas de productividad de tal línea. Esos son los problemas normales, problemas de calidad de tal componente, de tal producto.
Pero nos llamó mucho la atención que una empresa que fuimos, y cuando le preguntamos, lístanos cuáles son tus problemas más importantes, nos hablaron de que aquí falta de trabajo en equipo, hay problemas de comunicación, falta de sentido de pertenencia al personal. Y nos dio curiosidad, que era la primera vez que escuchábamos, pero inmediatamente le dijimos, si tú quieres solucionar esos problemas, no es eso lo que analiza la metodología, pero si colocas a la gente a trabajar en el análisis de los problemas, vas a solucionar los problemas de trabajo en equipo, de comunicación, de falta de sentido de pertenencia. Seguro, porque eso es lo que vemos en la práctica que ocurre. La segunda forma de por qué tenemos problemas crónicos es porque no se sigue correctamente la metodología de RCA, análisis causa-raíz, para conseguir y solucionar las verdaderas causas raíz, que son las causas fundamentales, las que van a evitar la recurrencia del problema. Muchas veces nos quedamos en la causa física, nosotros lo llamamos como el pañito caliente ahí, pero no se llega a la causa fundamental que va a evitar la recurrencia. ¿Ok? Entonces eso es la segunda causa de por qué tenemos problemas crónicos. Y la tercera es que no se realiza el seguimiento completo de un análisis causa-raíz. Muchas veces nos han llamado para hacer un curso, por ejemplo, de análisis causa-raíz, donde hacemos la metodología y con un ejemplo de ello comenzamos la aplicación. Luego les suplicamos que nos envíen el análisis que hayan adelantado para nosotros darle comentario, y resulta que cuando entran en el día a día se queda hasta allí el esfuerzo. Mucha motivación para en el momento en que están haciéndolo en los talleres, pero luego nadie les da el tiempo a ellos para que continúen el análisis hasta su solución. Eso es la tercera situación que vemos que evita que tengamos los problemas solucionados. ¿Cómo solucionar los problemas crónicos? Bueno, por supuesto, atacando las causas que vimos anteriormente. Seguir la metodología, llegar a las causas fundamentales, trabajar en equipo el suficiente tiempo, hacer el seguimiento de los problemas, de los análisis hasta la solución completa. Y para eso nos vamos a apoyar en lo que nosotros llamamos los 4 pilares fundamentales del análisis causa-raíz, del proceso de solución del problema. Y eso es lo que va a ser el asunto medular de esta charla. ¿Cuáles son esos 4 pilares? ¿Ok? Los 4 pilares son el equipo multidisciplinario involucrado en el problema. Tiene que ser todo el equipo multidisciplinario. Vamos a ir cada uno de estos puntos aparte. ¿Ok? Tiene que estar todo el equipo involucrado con el problema obligatoriamente, en todos los niveles, de base hasta gerente, si es posible. Punto número 2, el uso disciplinado de una metodología adecuada de análisis causa-raíz. Hay múltiples metodologías. Ustedes se meten en Google y van a conseguir Taproot, Sync Reliability, ProAct, Apollo. O sea, hay muchas metodologías, son excelentes todas las metodologías. Lo que tenemos es que utilizarlas de forma adecuada y llegar hasta el final. ¿Ok? Las herramientas son eso, herramientas para ayudarte a solucionar un problema. Nosotros vamos a ver una herramienta aquí que es muy sencilla, no requiere una gran inversión y realmente si da resultado, ¿por qué no utilizarla? Es la que utilizamos con todos nuestros clientes. El punto número 3 es el apoyo visible de la gerencia. Importantísimo, la gerencia tiene que darle la importancia a esto, dar el mensaje de que esto es importante y apoyar, por supuesto, para que se den todas las reuniones que tienen que darse para llegar hasta el final del análisis y solucionar el problema totalmente. ¿Ok? Apoyo a la gerencia es fundamental. Análisis que no tiene el apoyo de la gerencia, un análisis que se va a quedar en el camino. Tan sencillo como eso. ¿Ok? Y lo último es el seguimiento hasta la total erradicación del problema. Tenemos que hacerle seguimiento hasta el último. Nosotros te llevamos una tabla que vamos a ver dentro de un rato que nos va diciendo el avance del análisis y solución del problema, y hasta que no lo vemos en 100%, no nos quedamos tranquilos. Hasta ahí debe llegar, porque esa es la única forma de garantizar que se evite la recurrencia de ese problema en el futuro. Ok, entonces ahora vamos a ver cada uno de estos aspectos paso a paso. Lo primero, el equipo multidisciplinario involucrado con el problema.
Nosotros tenemos que involucrar a todas las personas que tienen que ver con el problema en el análisis, ¿ok? No podemos dejar gente afuera. Yo no puedo llegar a una causa raíz, por ejemplo, de un departamento que no haya participado en el análisis. Entonces, ¿cuántas personas debo involucrar? Bueno, normalmente son 7 personas, 5, dependiendo de la complejidad del problema. El problema es muy sencillo, necesita mínimo 3 personas. Hemos tenido problemas que hemos analizado con 25 personas, porque vienen 3 personas de un fabricante de un equipo, 3 personas de otro fabricante. Entonces hemos tenido un grupo muy grande para problemas extremadamente complejos. Yo diría que 7 personas es el número ideal de un análisis causa-raíz, donde haya personal base. Lo repito porque es muy importante. Entonces, ¿quiénes son las personas? Las que te van a ayudar después, las que van a ser aliadas tuyas en la solución posterior y que se van a sentir súper motivadas porque ellos participaron y llegaron a la causa raíz, ayudaron a llegar a la causa raíz del problema. ¿Cómo creen ustedes que va a salir esas personas cuando regresen a su sitio de trabajo? Van a salir muy motivadas a solucionar esos problemas donde ellos participaron. Ok, entonces tenemos un líder del problema, alguien de la empresa, alguien de la planta, que va a ser el responsable porque esto se lleve hasta el final. El que coordina las reuniones, el que está pendiente del seguimiento de las acciones para que el análisis vaya avanzando adecuadamente. Después está el líder del RCA, que es la persona que guía la metodología. ¿Ok? Es decir, debe ser una persona neutral, no puede ser una persona de mantenimiento, de producción, porque puede hacer un análisis sesgado y no va a ser de la confianza del resto del equipo. Tendría que ser una persona muy ecuánime, imparcial para colocarla en ese rol de líder del RCA. Entonces, bueno, normalmente puede ser un externo o una persona interna de un departamento neutral, ¿ok? Pero tiene que ser no sesgado. Y el resto de los involucrados, como dijimos, que tengan que ver con el problema, eso va a ser lo que nos va a completar nuestra plantilla del equipo de análisis causa raíz, ¿ok? Entonces, ¿por qué tenemos que hacer las cosas en equipo? Porque tenemos una serie de ventajas del trabajo en equipo. La primera ventaja es que confluyen las ideas de muchas mentes. Yo no puedo pensar que yo tengo todo en mi mente referente a un problema. Cuando yo sumo la idea de todos los demás, entonces ya tengo un panorama mucho más amplio y completo del problema que estamos analizando. Yo necesito todas esas mentes, ¿ok? Luego se logra la sinergia. Por eso es que los problemas tienen que ser analizados en conjunto, en sesiones conjuntas. No puede ser unos trabajando por un lado y una persona recogiendo la información. Eso no sirve. Eso tiene que ser todos conversando, comunicándose en sesiones, que las primeras sesiones son muy largas, pero luego las sesiones son de 1 hora de seguimiento de las acciones que se vienen tomando. Por supuesto que hay un trabajo entre reuniones que es para validación de hipótesis, para la aplicación de las soluciones, todo eso. Pero definitivamente nosotros hemos visto que en personas que tienen 20 años, 28 años, 2 años, el tiempo que tengan en la empresa, es increíble cómo se comunican aspectos en esas reuniones que nunca se habían hablado antes. Y cuando nosotros detectamos que hay esa comunicación, es donde vemos que hay la ganancia. Hoy se están empezando a comunicar, realmente es muy valioso lo que está ocurriendo en este momento. ¿Ok? La sinergia es porque yo tengo un pensamiento, el otro tiene otro. Cuando la persona habla, mi mente se reestructura lo que yo tenía con lo que me dice esa persona, y yo digo ahora otra cosa, y el tercer miembro va a hacer lo mismo, y las ideas se van sumando, que ahora entonces son en forma exponencial. Es como que la suma de ideas suma y la sinergia multiplica las ideas. Se dice siempre que la sinergia es cuando 1 más 1 no es 2, sino 3 o 4 o 5. ¿Okay? Eso es lo que la gran ganancia del trabajo en equipo es la sinergia. Luego incrementa el conocimiento de la perspectiva del otro y la empatía. Las personas que antes se acusaban entre unos y otros de que eran los responsables por los problemas, y
honestamente me lo dicen a mí cuando estamos haciendo los análisis. Es un problema de mantenimiento, es un problema de operación, es un problema de calidad, es un problema de ingeniería, de la persona de rotativo, del que sea, ¿verdad? Todo el mundo siempre tiene algún culpable porque genuinamente piensa que ya hizo todo lo que había que hacer para solucionar el problema. Cuando se llega a la causa raíz, nadie llega diciendo, fíjese, yo le dije que era operaciones, que era mantenimiento. Nadie dice eso porque se ha creado un sentido colaborativo totalmente con el trabajo en equipo y ya no hay necesidad de estarse haciendo ningún tipo de señalamiento. Ya yo me coloco en los zapatos del otro y voy a ayudarlo porque quiero, entre todos llegamos a esa causa y ahora yo soy también parte de la solución y lo voy a ayudar. Entonces esto se logra, es excelente cada vez que lo vemos que ocurre y ocurre en casi todas las veces. Y también tenemos que tomar en cuenta que muchas veces los problemas son complejos y tenemos causa raíz en cada uno de los aspectos de una organización. Lo tenemos en mantenimiento, en calidad, en producción, en ingeniería, en todos los aspectos, en logística, en material de empaque. Muchas veces están todos esos aspectos involucrados sumando para el problema que teníamos en manos al analizar. Finalmente, elimina las fronteras interorganizacionales. Ya no somos personas de mantenimiento, producción, operaciones, ya somos un equipo que tenemos un problema que ninguno quiere tener ese problema. No hay nadie que quiera tener un problema para fregarle la vida al otro. Todos queremos solucionar los problemas. Y crea mayor sentido de pertenencia. Como lo hemos explicado, la gente que sale de ahí sale muy comprometida y se evita la búsqueda culpable. Todo esto se logra con el trabajo en equipo. Por eso es que analizar problemas crónicos en equipos durante el tiempo suficiente que permita llegar a la causa raíz fundamentales y solucionar los problemas va a ser una experiencia que a todos en la organización, del gerente hasta el personal base, les va a gustar haber participado porque realmente es una experiencia increíble lo que se logra con el trabajo en equipo. Ok, luego vamos a ver el punto número 2, que es el uso disciplinado de una metodología adecuada de análisis causa-raíz. Ok, aquí vamos a ver que existen 3 niveles de análisis causa-raíz. El primer nivel es el 5 por qué, que es lo más básico que existe. Todavía se utiliza para problemas de muy baja complejidad, ¿verdad? Problemas sencillos. El nivel 2 es el diagrama de Ishikawa, que para problemas más complejos. Y el nivel 3 es como una evolución del Ishikawa y el 5 por qué y el diagrama de árbol de causa-efecto. Vamos a ver cada uno de estos 3 porque tenemos que ver la evolución hasta que lleguemos al que vamos a utilizar normalmente en nuestro análisis, que es el nivel 3. ¿Ok? Entonces vamos a ver el nivel 1, 5 por qué. Fue creado en el siglo XX por Takeshi Toyoda a principios del 2020, el creador de la Toyota. Y realmente no entendemos cómo no está desde la época de Jesucristo, la época de la colonia, porque realmente es una metodología extremadamente sencilla que te dice que un problema, tú preguntas por qué 5 veces y llegas a la causa raíz. Realmente es muy bueno, lo vamos a ver con un ejemplo acá. Vamos a ver este ejemplo que dice parada de motor eléctrico, sobrecalentamiento. Yo puedo colocar parada de motor eléctrico y otra cajita abajo por sobrecalentamiento, pero por cuestión de espacio lo dejamos en una misma cajita. Y ese es el problema. Y yo voy a preguntar por qué. ¿Ok? Mi primer por qué. También puedo decir causado por. En la metodología utilizamos causado por en la última. Entonces, ¿por qué es causada la parada del motor eléctrico? Porque el motor está trabajando con una carga superior a la nominal. Entonces yo pregunto, esa es mi causa. Pero ahora yo pregunto, ¿por qué el motor está trabajando con una carga mayor a la nominal? Entonces la causa es que tiene un rodamiento del eje que estaba atascado, estaba trabado. ¿Ok? Pero ahora me interesa saber por qué el rodamiento estaba trabado. Pregunto causado por, y era porque
la lubricación fue inadecuada, se trancó el rodamiento. ¿Y por qué la lubricación fue inadecuada? ¿Qué lo causó? Lo causó que la grasa del rodamiento estaba vencida. Y la grasa del rodamiento estaba vencida porque no hay un plan de mantenimiento preventivo de relubricación de rodamiento regular. Entonces, esto es el 5 por qué llegamos a la causa raíz del problema. ¿Ok? ¿Y cuál es la conclusión? La causa raíz es que falta un plan de mantenimiento preventivo. ¿Ok? La solución no es solo cambiar el rodamiento, no es solo relubricar una vez. Eso sería solucionar el problema una sola vez. Nosotros digamos que tenemos que llegar a la causa raíz fundamental, que es la que va a evitar la recurrencia. Entonces, debo implementar un plan de mantenimiento de relubricación para evitar la recurrencia de ese problema en el futuro. ¿Ok? En conclusión, mediante la repetición de 5 veces por qué, se descubre la naturaleza del problema y su solución se hace muy clara. Porque cuando yo redacto esa última causa, voy a ver claramente cuál es la solución. ¿Ok? Como el caso del plan de mantenimiento. Le adelanto que una causa raíz es aquella que cumple que está redactada de tal forma que yo puedo tomar una acción concreta, que la empresa tenga control sobre esa causa y que evite la recurrencia. Tiene que darse esas 3 condiciones. ¿Ok? Redactada adecuadamente para tomar una acción concreta, que la empresa tenga control y que evite la recurrencia. La última respuesta, que es la causa raíz, apunta a un proceso que no está funcionando bien o no existe. Ahí llegamos a la causa fundamental, cuando llegamos a un proceso. Ok, luego viene el nivel 2, que es el diagrama de Ishikawa. Este señor Ishikawa se dio cuenta, ¿verdad?, que no todas las cosas son directas, no todos los análisis son una sola calle, sino que pueden haber múltiples sospechosos. ¿Ok? Entonces creó un método que se llama el diagrama de Ishikawa o espina de pescado, donde yo voy a hacer una tormenta de todas las posibles causas, una tormenta de ideas, y voy a hacer un proceso de validación de cuáles son las verdaderas causas raíz de un problema, una falla que haya tenido. ¿Ok? Entonces, nos dimos cuenta que hacía falta una herramienta más completa, y la transición fue pasar de una investigación lineal y profunda como los 5 por qué a una lluvia de ideas estructurada y amplia, que es el diagrama de Ishikawa. ¿Cómo funciona este diagrama? Colocamos acá a la derecha el problema, en este caso falla de rodamiento en este ejemplo, y luego se desarrolló esto que se llama las 6M, que son 6 categorías que empiezan por M, como la estamos viendo: mano de obra, método, máquina, medida, medio ambiente, entorno y materiales, ¿verdad? Y comenzamos, por ejemplo, preguntando qué causas relacionadas con métodos pudieran estar provocando la falla del rodamiento. Entonces, y así lo hacemos con máquinas, con mano de obra y todo, y nos da esta tormenta de ideas de posibles causas de falla de rodamiento. Todas esas causas están ahorita combinadas para la falla de rodamiento. No, tenemos que pasar por un proceso de validación a ver cuál de esas son. Viene un proceso de validación porque el diagrama de Ishikawa ofrece una lista de causas potenciales y probables que deben pasar un proceso de validación para llegar a las causas comprobadas. El paso crucial es salir al campo y validar con datos si esas causas seleccionadas son las verdaderas. ¿Ok? Entonces volvemos al diagrama con los datos, con todas las comprobaciones que hemos hecho. Vamos a tachar las hipótesis que no fueron validadas, que fueron rechazadas, y vamos a tildear, hacer clic en aquellas que sí fueron validadas, y sobre esas validadas vamos a generar nuevas posibles causas, ¿ok?, que van a ser también validadas, y así vamos a llegar a la causa raíz. El diagrama de Ishikawa es excelente cuando yo tengo un problema, una falla, y en vivo en ese momento está todo el mundo tratando de solucionar el problema, no se consigue. Entonces decimos, vamos con calma a un sitio, vamos a hacer un Ishikawa, diagrama de espina de pescado, para ponernos todos, el equipo de análisis, a hacer una tormenta y llegar entonces a la causa raíz.
Eso se logra, ¿ok? Con el diagrama de Ishikawa. Ahora, el diagrama de Ishikawa tiene ciertas limitaciones. Por ejemplo, acá uno no sabe exactamente cuál es la relación de causa y efecto, no sabe cuáles son los modos de falla. Falta un poco de orden, que es lo que nos va a ofrecer la tercera metodología, tercer nivel, que es una evolución de este Ishikawa, y que realmente si vamos a conseguir la causa de raíz física, su solución organizacional, y lo vamos a ver que es un método mejor estructurado que el diagrama de Ishikawa, pero necesita más tiempo. Inclusive cuando terminamos un Ishikawa y vemos que podemos, ya pusimos en operación el equipo, en muchas ocasiones las empresas entonces utilizan el tercer nivel para conseguir y estar seguros que solucionan las causas organizacionales, que son las causas fundamentales de los problemas, para evitar la recurrencia futura. Ya colocamos el equipo en operación, pero ¿cómo sabemos ahora que no nos va a pasar nuevamente? Ishikawa a veces no nos da la información claramente. Por eso llegamos al tercer nivel, que es el diagrama de árbol de causa-efecto. Vamos a utilizar el mismo ejemplo que utilizamos para el diagrama de 5 por qué, para el motor eléctrico, sobrecalentamiento, porque el motor estaba trabajando una carga superior a la nominal, porque el rodamiento del eje estaba atascado, por lubricación inadecuada, la grasa estaba vencida, porque no hay un plan de mantenimiento. Pero, ¿qué otras posibles causas, qué otros sospechosos existen para que exista una lubricación inadecuada? Entonces, aquí es donde nos preguntamos, ¿será que la cantidad de grasa era la adecuada? ¿Tendríamos muy poca grasa o exceso de grasa? ¿O podría ser que sea la selección incorrecta del tipo de grasa lo que nos causó el problema? O puede ser contaminación de la grasa, como pasa en muchas empresas, que tenemos los recipientes de grasas abiertos, llenándose de polvo y suciedad. Entonces, esos son nuestras hipótesis ahora. Hicimos un Ishikawa a este nivel dentro de mis 5 por qué, ¿ok? Y ahora se plantean una cantidad de nuevas causas, que son hipótesis, para luego realizar un proceso de validación sobre cuál o cuáles fueron los factores que causaron la lubricación inadecuada. ¿Ok? Entonces tenemos que ir a ese proceso de validación, tener certeza con los datos en la mano, ¿verdad? Para rechazar o validar cuál es la verdadera causa de la lubricación inadecuada. ¿Ok? Entonces vamos a explorar un poco este diagrama de causa-efecto, ¿verdad? Para que lo entendamos mejor. Primero colocamos el problema, los distintos modos de falla que tiene ese problema, ¿verdad? Porque nosotros analizamos son modos de falla. Es como cuando vamos al doctor enfermo, ¿verdad? Nosotros le decimos al doctor que estamos enfermos, pero el doctor nos va a decir qué sientes, cuáles son tus síntomas, dónde te duele, qué síntomas tienes para decir que estás enfermo. Ok, esos son los modos de falla en un equipo, en una merma, en una baja productividad, en todo. Tenemos que ver cuál es ese modo de falla u observación, también se le llama. Vamos a seleccionar los modos de falla que sumen 80%. Y nos vamos a concentrar en eso, utilizando la regla de Pareto. Si los otros modos de falla son muy sencillos y pueden ser analizados con muy pocos pasos, lo podemos analizar, pero no va a valer la pena extendernos un árbol muy grande a partir de un modo de falla de 3%. ¿Ok? Estos modos de falla son hechos. Y el problema, son hechos, no son posibles causas, no son hipótesis. ¿Ok? Son hechos, son los síntomas, lo real. Una vez, entonces el primer paso es definir los modos de falla, síntomas, observaciones, indicando los pesos que representan sobre el problema utilizando el Pareto 80-20. ¿Por qué utilizamos pesos? Porque queremos ver cuál es el ramal que pesa más, ¿ok? Y irnos por ahí para tener la mayor ganancia en la solución de ese problema. Comenzamos con el de mayor peso. ¿Qué hacemos entonces? Vamos a generar todas las posibles causas que me van que me pueden producir ese modo de falla número 1. ¿Ok? Entonces tenemos hipótesis del 1 al 7. ¿Ok? Luego vamos a ir a un proceso de validación de hipótesis. Tenemos que tener todas las hipótesis. Si nos falta una y era la causa, ahí no vamos a solucionar el problema nunca.
¿Ok? Tenemos que estar seguros que tenemos todas las hipótesis. Vamos a los manuales, hablamos con el fabricante, lo involucramos, tenemos a todas las personas, por eso es lo importante, para saber todas esas posibles causas. Y entonces, como segundo paso, tenemos un listado de todas las posibles causas e hipótesis que pueden generar esos modos de falla. ¿Ok? Luego vamos a ir a una tabla de validación de hipótesis que la tiene la herramienta en Excel que vamos a ver al final, donde colocamos la evidencia, que es el modo de falla o una causa ya validada. Vamos a colocar sus hipótesis, el método de validación, el responsable por validar esa hipótesis, la fecha y cuál es el resultado de validación, el estatus, si está pendiente, ejecutado o en proceso, y si la acción fue validada o rechazada. Si está rechazada, hasta ahí llega. Si está validada, yo puedo avanzar con otras hipótesis, o si ya estoy en una causa raíz, voy a buscar entonces una solución para evitar la recurrencia de esa causa raíz. ¿Ok? Entonces volvemos al diagrama. Vamos a tachar todas las hipótesis que fueron rechazadas, ¿verdad? Y nos vamos a concentrar en las dos hipótesis que fueron, en este caso, validadas. Las vamos a llamar causas. Causas, las que están validadas, y las rechazadas se llama hipótesis rechazada. Estas causas no necesariamente deben ser causas raíz todavía, porque están muy arriba en el diagrama. Tenemos que quizás bajar hasta conseguir la causa raíz. ¿Ok? Entonces, sobre estas causas vamos a generar nuevas hipótesis. En este caso, las hipótesis 8 hasta la 13 son nuevas hipótesis de estas dos causas. ¿Ok? Pasamos por el mismo proceso de validación de hipótesis. ¿Ok? Y entonces, este es el paso número 4, avanzar con nuevas hipótesis sobre las causas validadas, esas físicas intermedias que hablábamos antes, y diseñar nuevas estrategias de validación de hipótesis. ¿Ok? Entonces, venimos nuevamente, tachamos las que se rechazaron, las validadas son las que vamos a seguir concentrándonos en ellas, y entonces vamos a colocar, posiblemente ya a este nivel, hemos conseguido su causa raíz física y su solución organizacional. ¿Cómo sabemos que tenemos la causa raíz física? Bueno, porque la siguiente es una causa raíz organizacional que seguramente la vamos a conseguir como falta de capacitación, falta de actualización de procedimientos, ese tipo de aspectos organizacionales, ¿verdad? Material inadecuado, diseño inadecuado, que son los que nos van a realmente a evitar la recurrencia del problema. Son las soluciones organizacionales. La anterior va a ser la causa raíz física. Ahorita vamos a dar un ejemplo para que lo veamos más claramente. Y tenemos que ver que cada ramal que abramos en el análisis de causas validadas, tenemos que llegar siempre a una cajita de estas negras con la solución organizacional. ¿Ok? Entonces vamos a avanzar, sería el paso 5, sobre las causas validadas hasta llegar a la causa raíz física y su solución organizacional. ¿Ok? Vamos a ver un ejemplo. Tenemos aquí falla del sistema de climatización en un área crítica. ¿Ok? Vamos a tener 3 modos de falla. No se alcanza la temperatura adecuada, altas vibraciones, ruido excesivo, el 80%, por supuesto, es el problema de la temperatura. Bajamos allí con todas las posibles causas que me producen que no se alcance la temperatura adecuada en el sistema de climatización. La primera, uso de la unidad exterior del condensador, está mal ubicado, un sitio que posiblemente recibe mucho calor de otro equipo o algo así. Fuga de gas refrigerante, por supuesto, configuración inadecuada del termostato, calibración inadecuada, sensores de temperatura descalibrados, gas refrigerante incorrecto o contaminado, equipo subdimensionado, puede ser una de las causas, baja eficiencia y mal sellado del área refrigerada. Tenemos que ahora ver cuál de estas hipótesis es la que nos está haciendo que no se alcance la temperatura adecuada en el área crítica. ¿Ok? Vamos al proceso de validación. ¿Ok? Y entonces fuimos viendo que vamos rechazando las que fueron rechazadas y nos quedaron entonces fuga de gas refrigerante y baja eficiencia. ¿Ok? Entonces bajamos en fuga de gas refrigerante,
puede ser por rotura del serpentín del evaporador, rotura del serpentín del condensador, fugas en válvulas de servicio, fugas en juntas, soldadas y conexiones, ¿verdad? Y aparte el reporte tardío de las fallas que hizo que la fuga nunca fuera determinada, nunca fuera encontrada. No nos dimos cuenta. Entonces vamos al proceso de validación de cada una de estas hipótesis. Ustedes se podrán imaginar cómo podemos hacer cada una de estas validaciones, con pruebas, con ultrasonido, lo que sea. Conseguimos que teníamos rotura en el serpentín del evaporador y el problema del reporte tardío de las fallas. En el lado del reporte tardío de la falla vemos que es porque no existe un registro periódico de la presión del gas y la solución organizacional es instalación de manómetros para medir la presión y un plan de monitoreo de presión, ¿ok? Que nos diga con tiempo cuando hay una fuga incipiente que nos permita tomar una acción, ¿ok? Entonces, ustedes se podrán imaginar que las causas raíz fundamentales aquí es que falta un manómetro, es que no se tiene un plan de monitoreo de presión, pero hemos visto que las organizaciones reciben mejor cuando escribimos la causa raíz fundamental en forma proactiva, ya con la solución, que buscando cuál es la causa, porque se sienten de alguna forma señalados, sobre todo cuando personas externas al equipo de análisis lean el informe. ¿Ok? Esto nos ha dado excelentes resultados. Las personas saben muy bien cuáles son las causas que están detrás de esta solución organizacional, y lo que quiere la gerencia es solucionar esta causa. ¿Ok? Tomar estas acciones que solucionen la causa organizacional. Del lado de rotura de serpentín tenemos corrosión, picadura causado por acumulación de suciedad, colocamos una sola cajita, por limpieza inadecuada, filtros de aire inadecuados o por falta de un plan de mantenimiento. Esas son las hipótesis. Vamos a un proceso de validación de hipótesis. No es un problema de filtros inadecuados, no es una falta de mantenimiento. Teníamos un plan de mantenimiento adecuado con las frecuencias adecuadas, pero la limpieza que se hacía no era la adecuada. No estábamos limpiando bien el equipo. ¿Por qué? Porque faltaba capacitación, faltaba certificación de los técnicos de la empresa externa que nos hacía la limpieza, y entonces la solución organizacional es capacitar al personal y solicitar la certificación de técnicos externos. ¿Ok? De esa forma vamos a evitar la recurrencia futura del problema de limpieza inadecuada que nos produjo la rotura del serpentín por corrosión. ¿Ok? Del lado de baja eficiencia, ¿verdad? Tenemos que la transferencia de calor reducida en el evaporador y el condensador causado por ensuciamiento excesivo de serpentines, y eso viene por la misma causa anterior, que es por limpieza inadecuada, o puede ser también ambiente externo muy sucio o por falta de un plan de mantenimiento. Rechazamos el tema del ambiente porque era un ambiente normal, ¿ok? Rechazamos el tema de la falta de plan de mantenimiento adecuado, validamos la limpieza inadecuada por la misma razón anterior y, por supuesto, tiene la misma solución organizacional que la anterior. Si hacemos este análisis, llegamos a esta causa raíz y solucionamos estos problemas, estas causas organizacionales, con estas soluciones vamos a evitar la recurrencia de este problema. ¿Ok? ¿Cuáles son los retos del árbol de causa-efecto? ¿Cuáles son los retos que tiene un líder de la metodología para llegar a la causa raíz y solucionar un problema? Primero, que tiene que estar muy bien capacitado. Nos preguntan, mira, el curso que ustedes ofrecen es suficiente para que nosotros podamos analizar los problemas. La respuesta es, si los problemas son sencillos, sí puede ser que con un curso de 8 horas tú puedas llegar a la causa raíz y solucionar los problemas. Pero por lo general hay que tener cuidado de no pretender estar bien preparados con un solo curso y comenzar a hacer análisis, porque eso va a crear frustración cuando los problemas son complejos. Tú no quieres crear frustración, tú quieres es llegar a las primeras
con los primeros análisis quieres llegar realmente a la causa raíz para solucionar esos problemas y generar entusiasmo para seguir analizando más problemas. ¿Ok? Tienes que tener suficiente experiencia en la aplicación de la metodología. ¿Por qué? Porque fíjense todo lo que tiene que lograr ese líder. Tiene que asegurar el cumplimiento de la relación causa-efecto, el correcto por qué. ¿Ok? El correcto causado por. No es muchas veces muy fácil de identificar. Lo otro es guiar al equipo sobre dónde realizar las ramificaciones. Vamos a ver que tenemos que hacer pasos pequeños para saber dónde se nos va a ramificar nuestro diagrama. ¿Ok? Eso es muy importante conocer. Luego, enfocar los esfuerzos en una disciplinada generación y validación de las hipótesis. Eso es el gran esfuerzo que tiene que hacer el líder acá, porque tenemos que asegurarnos de tener todas las hipótesis, que no se nos quede ninguna por fuera. De hecho, muchas veces adelantados en el análisis, volvemos al diagrama y generamos nuevas hipótesis. Eso no es raro que ocurra, ¿ok? El equipo mismo se da cuenta que no ha llegado a la causa raíz y genera nuevas hipótesis. Y por supuesto, pasar por el proceso de validación de hipótesis muy disciplinado, porque la validez de la causa raíz equivale a la validez de las hipótesis. No lo hacemos bien, no tendremos causa raíz. Luego, servir de mediador entre las distintas especialidades que conforman el equipo de análisis. Por supuesto, no cegarse a ninguno de los lados. A nosotros nos llega siempre gente que inclusive está peleada en lo personal con otras personas del equipo de análisis. Y bueno, creo que hemos logrado que con el trabajo en equipo que se logra en el análisis causa raíz, han solucionado algunos problemas, inclusive personales, de esos individuos que llegan a esos análisis. Entonces, el líder tiene que servir de mediador en ese caso. Motivar a los investigadores a avanzar más allá de los síntomas hasta los niveles más bajos del origen de las causas. ¿Ok? Esto es muy importante, saber que tenemos que llegar al origen, no a los síntomas. ¿Ok? Motivar al equipo a basar el análisis en datos más que a través de la deducción. Muchas personas tienen en su mente ya la solución antes de empezar el análisis y entonces comienzan y en forma deductiva quieren llegar a la causa raíz sin hacer todo el proceso de generación de todas las hipótesis, validación de hipótesis, y por eso es importante basarse más en datos que en la deducción. ¿Ok? Llevar a los investigadores más allá de sus conocimientos actuales. Tienes que obligarlos a estudiar los manuales, a investigar, a consultar al fabricante. Todo eso debe hacerse para que superar el conocimiento actual que tienen los investigadores y exigirles para poder llegar a esa causa raíz. Y por último, saber generar las preguntas o las consultas adecuadas en la inteligencia artificial mediante la correcta interpretación de los fenómenos físicos observados. Hemos llegado a veces que no conseguimos más hipótesis y hemos visto cuál es el fenómeno que se está viendo. Nosotros le pedimos a los participantes, describan cuál es el fenómeno en sus palabras que están observando allí, y con eso y el nombre del equipo y todo, el serial, el tipo, el modelo, hemos ido a la inteligencia artificial y nos ha dicho no solamente todas las posibles causas, sino la manera de validación de esas hipótesis también nos lo da la inteligencia artificial. Entonces ha sido una gran ayuda también para llegar a la causa raíz de los proyectos. Después tenemos el punto número 3, que es el apoyo visible de la gerencia. Como le dije, la gerencia tiene que darle el mensaje a la organización de que esto es importante. ¿De qué manera pueden? Bueno, muchas veces hacen la apertura de la reunión, un gerente está pendiente de hacerle seguimiento en el futuro, por supuesto, y en ocasiones también los líderes de mantenimiento, producción, participan, en la mayoría de los casos, participan ellos propiamente en un nivel suficiente como para mantener el análisis en proceso, encaminado hacia la solución y la terminación del análisis, pero tiene que estar la gerencia siempre con un apoyo visible. Esto es importante, quiero que se llegue hasta el final. ¿Ok? Problemas, lo hemos visto, que analizamos y la gerencia se olvida de ellos, se quedan en el camino. Así de sencillo. Lo hemos visto pocas veces, afortunadamente.
la mayoría de las veces. Inclusive hemos visto gerentes de planta sentados con nosotros haciendo los análisis. Imagínense ustedes lo rápido que han avanzado esos análisis cuando están los gerentes allí. Ok, deberán prestarse especial interés a los primeros problemas analizados. Es muy importante garantizar éxitos tempranos en esta metodología. Ok, muy importante. Finalmente, el punto 4 de los 4 pilares fundamentales para la solución de problemas es el seguimiento hasta la completa erradicación de la recurrencia del problema. Este cuadrito que tenemos acá a la izquierda, le hacemos seguimiento a las acciones de validación y solución. Vamos sumando todas las ejecutadas en proceso pendientes de la validación de hipótesis y también de este lado del plan de solución, donde tenemos la acción, el responsable, la fecha, el estatus de la solución, de la causa, si está completado, en proceso, cuál es el porcentaje de avance, también nos da una buena información. Y lo que sume todas las causas, todo las plan de solución o de validación ejecutado va a ser nuestro porcentaje de avance del hacer de ese análisis causa-raíz. ¿Ok? Entonces buscamos terminar al 100% el avance. Entonces, bueno, tenemos que hacer seguimiento hasta la completa erradicación de la recurrencia. Bueno, estos son los 4 pilares. Para finalizar, vamos a ver un ejemplo para ver cómo funciona la herramienta para realizar los análisis y nuestro contacto, nuestra página web, mi correo personal, mi teléfono personal. Estamos a la orden para cualquier consulta. ¿Ok? Entonces vamos a pasar brevemente un par de minutos a ver cómo es la herramienta y para que veamos entonces lo que tenemos en la página. Bueno, gracias por su atención y seguimos. Veamos entonces la herramienta. Como la vemos acá, ella tiene 3 hojas inicialmente, después se va aumentando en función del requerimiento, de la complejidad del problema. Tenemos una que es el planteamiento del problema, donde colocamos el nombre y colocamos una cantidad de preguntas que nos hace la metodología 3W2H sobre when, how, todo ese tipo de cosas que ayudan en la planteamiento inicial del problema, que va a ser fundamental para el análisis después. En este planteamiento del problema, los participantes conversan sobre aspectos que muchas veces son desconocidos entre todos y coloca a todos los miembros del equipo de análisis al mismo nivel de comprensión del problema. Inclusive fechas relevantes y comentarios. Sobre todo nos interesa ver los cambios realizados, los últimos mantenimientos del equipo, cuando se le hizo alguna remodelación, todo eso. Y dónde ocurre, dónde no ocurre, porque siempre comparamos dónde puede ocurrir y dónde no, objetivos del análisis causa-raíz y los nombres del equipo de análisis, las personas que participan. Luego acá ya tenemos, aquí habíamos colocado como ejemplo la falla recurrente del compresor CAMIL 1. Nos arranca acá en esta hoja de problema principal. Hemos colocado alguna información aquí para ganar tiempo. Tenemos 4 modos de falla con estos porcentajes de peso en función del impacto de cada uno de estos modos de falla sobre la falla del compresor. Eso se va a obtener, ese peso parte percepción y parte data. No es uno excluyendo el otro. ¿Ok? Pero por lo general no hay ningún problema en asignar esos pesos. Y comenzamos con el de mayor peso. El peso es simplemente una guía donde le vamos a dar prioridad, ¿verdad?, al análisis. En este de 60%, entonces tenemos 8 hipótesis en total. Tenemos algunos análisis que tenemos más de 20 hipótesis. Lo normal es quizás unas 10, 12 hipótesis en este primer nivel. Luego, cuando vamos bajando, vemos que el problema se va especificando y no tenemos muchas hipótesis hacia abajo. Como ven, estos de aquí arriba, los modos de falla se conectan directamente con la caja superior, ¿verdad? Pero estas hipótesis, yo tengo que decirle acá, si esta es la caja número 7, yo tengo que colocarles acá en esta celda el 7 para que se cuelgue. Entonces, por ejemplo, acá, ¿ven?
Coloco 7 y se va colgando. 7, se va colgando hasta que los cuelgo todos de 7. Ok. Una vez que ya los tengo todos colocados, ¿verdad? Yo me tengo que llevar este modo de falla como evidencia y cada una de las hipótesis las coloco en esta tabla de validación de hipótesis y acciones. Esta tabla se divide en dos secciones. Esta que es de validación de hipótesis, donde tenemos entonces, como habíamos explicado, la método de validación. Por ejemplo, acá tenemos pruebas, historial de datos, análisis de laboratorio, verificación en sitio, pruebas, revisión de componentes, revisión del equipo, historial de fallas, historial de vibraciones, historial de temperatura, lo que nosotros requeramos para validar si esa hipótesis es verdadera o falsa. ¿Quién es el responsable? ¿Cuál es la fecha? Entonces las fechas más coincidentes van a ser la fecha de la próxima reunión. Entonces cuando esto arranca la primera reunión, seguramente todos estos van a estar en pendiente. Luego viene la reunión, entonces bueno, viene Pedro y nos dice que esta acción, vamos a decir que esta no tenemos todavía un resultado, la dejamos en pendiente, esta del 3110 tiene un resultado de validación, se explica acá y bueno, se dice que está ejecutada y fue quizá validada o fue rechazada, vamos a validarla. Luego después tienes esta otra que se hizo otro tipo de validación, pero no se tiene una conclusión todavía. Entonces la coloco en proceso y le coloco una nueva fecha, por decir 15-11. Es decir, una fecha que va a ser entonces la próxima reunión. ¿Ok? Y está en proceso. Esta otra, ¿verdad? Tiene otro tipo de validación y está ejecutada y está, en este caso, rechazada. ¿Ok? Como ejemplo. La que está validada, ¿verdad? Pues tenemos dos opciones. O que esté validada y necesita nuevas hipótesis porque no es una causa raíz todavía. Entonces me llevaría esa hipótesis ahora como causa, la coloco aquí en el lado de evidencia y le coloco cuáles son sus hipótesis con su plan de validación de hipótesis, tal cual. Pero si ya yo tengo una acción de solución, porque es una causa raíz, entonces le voy a poner acá cuál es la acción de solución, quién es el responsable, la fecha, y luego voy a hacerle seguimiento al estatus, igual el otro, y un porcentaje que también hemos visto que es importante para las acciones de solución. Este contador que está aquí arriba me cuenta tanto la columna de estatus de validación como la de solución. Le da peso igual a ambas, porque ambas son igualmente importantes. Y me va dando estos pesos, estos porcentajes que están acá. En este caso tenemos 25% de todas las acciones que están ejecutadas, que tienen este estatus colocado. 25% están ejecutadas, 12 están pendientes en proceso, y 62 están pendientes. Ok, entonces vengo atrás al diagrama y digo que la hipótesis 2 está validada y la hipótesis 4 está rechazada. Me vengo acá y le digo hipótesis 2 está validada, pero me equivoqué y coloqué rechazada. Entonces, bueno, me equivoqué, entonces vuelvo atrás, me aseguro que estoy parado encima de la causa, la hipótesis, le digo restaurar formato de la celda y ahora sí le digo que está validada. Y esta sí está rechazada, la rechazo. ¿Ok? Esta no le coloco nada todavía porque no ha tenido la validación aún en este momento. Todo va a ir progresivamente de reunión en reunión. Yo voy adelantando lo que puede acá en este diagrama. Lo que me falta demostrarle es que, por ejemplo, este modo de falla 3, que no tengo espacio acá para desarrollarlo, me paro encima de la celda y le digo migrar elemento a una nueva hoja. Me la migra aquí al lado del problema principal, como modo de falla 3.
me trae el porcentaje que trae él y entonces nuevamente genero acá todas las hipótesis que voy a llevar a mi tabla de validación de hipótesis. De esta forma hacemos seguimiento a todos nuestros análisis y de verdad que ha sido una herramienta extraordinaria de seguimiento. Nuestros clientes están muy contentos con esta herramienta y asegura que nosotros tengamos aquí 100% ejecutado para terminar un problema, un análisis. Y en ocasiones tenemos acciones que son de largo tiempo de ejecución. Bueno, se la dejamos a la planta, redactamos de tal forma la acción acá que la podemos colocar nosotros como cumplida 100% por el equipo de análisis. Una cosa es la responsabilidad del equipo del RCA y otra cosa es la responsabilidad que le queda a la planta para terminar de sus acciones, pero podrían ser algunas acciones que sean complementarias, no las medulares. Las medulares sí deberíamos ver que se ejecuten 100%. Bueno, este es lo que quería mostrarles de la herramienta análisis causa-raíz. Espero que puedan utilizarla. La tenemos ofrecida allí en nuestra página web. La voy a pasear brevemente por nuestra página. Aquí, como ven, es 3RCA. Tiene algunos blogs interesantes. Tenemos algunos productos y servicios. Lo pueden ver aquí en la página de inicio. Tenemos asesoría que pueden consultar por acá. Cursos que tenemos de 8 horas, cursos, y la herramienta de Trejo RCA Logic, ¿verdad? Aquí tenemos las fechas para los cursos, las inscripciones, los horarios, los precios, todos lo pueden conseguir acá. Métodos de pago y eso. Nos preguntan, los cursos de RCA, cuando hago un curso de 8 horas, ¿estoy capacitado para realizar los análisis sin problema? Bueno, como les mencionaba, es limitado, depende de la complejidad del problema, ¿ok? Lo que nosotros recomendamos es tener la herramienta, tener el curso y contar con nuestro acompañamiento. Puede ser en línea o presencial, depende de donde estén ubicados geográficamente. Nosotros estamos en Venezuela y con mucho gusto los podemos atender en ese acompañamiento hasta que puedan andar solos en esta metodología. Bueno, hasta aquí. Muchísimas gracias. Seguimos entonces en contacto para cualquier solicitud que tengan ustedes para nosotros. A la orden, cualquier interrogante que tengan lo pueden hacer a través de mi correo electrónico, mi teléfono celular, que se lo dé allí en la última lámina de la presentación. Y bueno, seguimos en contacto. Un gran placer haber compartido con ustedes este rato.